Hola, me llamo Isabel Fuentes y tengo 77 años. He vivido una vida llena de momentos felices, otros dolorosos y algunos simplemente inexplicables. No soy escritora, ni famosa, ni tampoco alguien que solía hablar mucho sobre sí misma. Pero lo que descubrí sobre mi padre hace ya muchos años sigue pesando en mi pecho, como una piedra que se niega a moverse. Y hoy he decidido contarlo. Mi amor antes de que empiece este relato, te pido con mucho cariño, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando las locuras de esta abuelita, y te prometo que esta historia vale la pena. Verás, durante toda mi infancia y juventud, crecí creyendo que mi familia era como cualquier otra. Mi padre era un hombre serio, pero amable, siempre vestido de forma impecable, con sombrero los domingos y una sonrisa firme que infundía respeto. Todos en el barrio lo saludaban con afecto. Era de esas personas que imponían presencia sin levantar la voz. Yo lo admiraba profundamente. Para mí, él era un ejemplo, un modelo de lo que un hombre debía ser. A mi madre, en cambio, siempre fue más reservada, ancallada, y aunque siempre fue cariñosa conmigo y con mis hermanos, había algo en sus ojos, una especie de tristeza silenciosa que nunca supe interpretar en aquel entonces. Recuerdo que cuando era niña, mi padre solía desaparecer. Algunos días, a veces semanas en asuntos de trabajo, decían, mi madre trataba de distraernos, cocinaba nuestras comidas favoritas o inventaba alguna historia para que no preguntáramos demasiado. Yo aceptaba esas explicaciones porque confiaba en ellos, porque no tenía razones para dudar, al menos no entonces. Pasaron los años y con ellos llegaron los cambios. Terminé mis estudios, me casé, tuve hijos, mi padre envejeció y con el tiempo también se fue. Su partida fue tranquila, sin murió como había vivido en silencio, sin dejar demasiadas preguntas. O eso creía yo, pues, fue muchos años después de su muerte, durante una conversación con una prima lejana, que algo dentro de mí despertó. Ella mencionó, casi sin querer, que mi padre tenía una vida antes de casarse con mamá. Y esa frase se quedó rebotando en mi cabeza durante días. ¿Una vida antes? ¿Qué quería decir con eso? Movida por la curiosidad, empecé a preguntar, primero a mis hermanos, pero todos reaccionaban de la misma forma, con evasivas, con silencios o directamente, cambiando de tema, como si hubiera una pared invisible que nadie quería tocar. Eso me inquietó aún más. ¿Qué era lo que todos sabían menos yo? Fue entonces cuando decidí ir al desván de la casa de mis padres, que aún conservábamos como recuerdo familiar. Allí, entre cajas viejas de fotografías, cartas amarillentas y objetos olvidados por el tiempo, encontré algo, una pequeña caja de madera, bien escondida, detrás de una pared falsa. Parecía algo sacado de una película. Dentro había documentos, fotos en blanco y negro, papeles con nombres que no reconocía y, lo más impactante, dos identificaciones con nombres diferentes, pero con la misma fotografía de mi padre, uno con su nombre real, el otro con una identidad completamente distinta. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. ¿Quién había sido realmente mi padre? Que tenía una identidad falsa. ¿Qué clase de vida había tenido antes de formar una familia? Desde aquel hallazgo, supe que nada volvería a ser igual. Las piezas de un rompecabezas empezaron a encajar de golpe, revelando una imagen que jamás hubiera imaginado, y con cada recuerdo, con cada silencio de mi madre, con cada mirada evitada de mis hermanos, la verdad se iba abriendo paso. Hoy, después de todo este tiempo, he decidido contar esta historia, no por venganza, ni por escándalo, sino porque creo que merezco entender, porque todos merecemos conocer la verdad sobre nuestras raíces, aunque duela, y porque quizás, al contarla, pueda ayudar a otros que también cargan con secretos familiares que los han perseguido en silencio. Soy Isabel Fuentes, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre,
después de encontrar aquella caja. En el desván, sentí que mi vida entera se tambaleaba. Era como si una puerta se hubiese abierto sin que yo la hubiese tocado, dejando salir un viento helado, lleno de preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Durante días, no pude dormir bien. Me quedaba horas revisando los documentos, intentando entender lo que tenía frente a mí. La primera cosa que me llamó la atención fue una fotografía antigua en blanco y negro, en la que mi padre aparecía, mucho más joven, con un traje distinto al que solía usar. No era el padre que yo recordaba. En esa imagen tenía una expresión más dura, más tensa, casi desafiante, y lo más inquietante, estaba acompañado por dos hombres que no reconocía. Detrás, un cartel medio borroso, decía Comisaría Central, 1954, mi corazón se encogió. ¿Qué hacía mi padre en una comisaría? ¿Y por qué esa fotografía parecía una especie de ficha policial? Busqué en la caja algo que me ayudara a entender, y allí encontré varios documentos. Algunos estaban escritos a mano, otros mecanografiados. Uno de ellos era una hoja doblada, con el membrete de un juzgado. Al leerla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Se trataba de una orden de captura, a nombre del otro alias que aparecía en la caja. Mi padre tenía un pasado criminal. Era difícil de aceptar. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que rezaba el rosario conmigo cada domingo, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, era realmente un prófugo de la justicia. ¿Qué había hecho? ¿Por qué nunca nos lo contó? Decidí entonces guardar todos los documentos en un sobre y acudir a la única persona que, tal vez, aún tuviera respuestas: a mi tía Lucía, hermana menor de mi madre, la única pariente viva que aún conservaba una lucidez admirable pese a sus 82 años. Fui a visitarla una mañana sin avisar. Me recibió con una sonrisa cálida, como siempre, y tras tomar una taza de té, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Tía, necesito que me digas la verdad. ¿Quién fue realmente mi padre? Su sonrisa se desvaneció, valló la mirada. Hubo un largo silencio que pesaba más que cualquier palabra. Finalmente, suspiró profundamente, como quien lleva décadas cargando un peso en el pecho. Tu padre no siempre se llamó como tú lo conociste, Isabel, dijo con la voz temblorosa. Antes de casarse con tu madre, él estaba metido en problemas muy serios. Me contó, con la voz entrecortada, que mi padre había pertenecido a un grupo político clandestino durante los años de represión. Había participado en manifestaciones, reuniones prohibidas y, según algunos, incluso en actos que fueron considerados subversivos por el régimen de aquella época. Un día, todo se salió de control. Una protesta terminó en violencia. Hubo detenidos, heridos y un hombre muerto. Nadie sabía con certeza si mi padre había tenido participación directa, pero su nombre apareció en los registros. YD. Entonces tuvo que huir, cambió de nombre, de ciudad. Continuó. Mi tía se escondió por años hasta que conoció a tu madre. Ella sabía todo, pero lo amaba. Decidieron empezar de cero, formar una familia. Él juró dejar todo atrás. En mi mente giraba. No sabía si sentir rabia, tristeza o compasión. ¿Había sido un criminal? ¿O luchador político? ¿Un fugitivo o un hombre injustamente perseguido? La línea era tan delgada que me costaba entender dónde empezaba la verdad y dónde terminaba el miedo. Volví a casa con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era clara: mi padre había vivido una vida secreta, una vida que me habían ocultado por años. Y ahora que sabía parte de la verdad, no podía detenerme. Necesitaba saber todo, toda la historia, aunque doliera, aunque me partiera el alma, porque en el fondo sentía que descubrir ese pasado también era descubrir quién soy yo. Después de hablar con mi tía Lucía, los días comenzaron a pasar como si cada minuto pesara toneladas. Me levantaba temprano, me sentaba junto a la ventana con mi taza de café y observaba el jardín. Pero mi mente no estaba allí. Estaba atrapada en el pasado, en los secretos que durante tanto tiempo se habían enterrado, igual que esa caja que ahora no podía sacarme de la cabeza. Decidí
ir más allá. Si mi padre había sido un hombre con un pasado oculto, necesitaba entender qué tan profundo llegaba ese pasado. Y lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que imaginaba. Tomé la fotografía que estaba en la caja, esa donde aparecía con dos hombres frente a una comisaría, y comencé a investigar. Visité la hemeroteca de la ciudad, esa pequeña sala olvidada dentro de la biblioteca municipal, donde aún conservaban los periódicos antiguos, en papel y microfilme. Me sentía como una detective, solo que en lugar de emoción, lo que sentía era una mezcla de temor y ansiedad. Pasé horas revisando fechas. Alrededor del año que figuraba en la foto a 1954, de repente, un titular me heló la sangre a 3 hombres, buscados por el atentado en la sede del partido gubernamental. Uno de ellos identificado como Elías Eranem, líder estudiantil y activista. El nombre coincidía con el alias que encontré entre los papeles. Era mi padre. El artículo relataba cómo un grupo de jóvenes había colocado explosivos de fabricación casera en la sede local de un partido político durante una noche de disturbios. El edificio sufrió daños menores, pero una persona que trabajaba en la limpieza nocturna había resultado gravemente herida. Las autoridades habían comenzado una intensa búsqueda de los responsables. 2 de ellos fueron arrestados semanas después, pero uno logró escapar. Elías Eranem, mi padre, a quien desde entonces se le consideraba prófugo y extremadamente peligroso. Mi estómago se revolvió. ¿Era posible, mi padre, un terrorista, un hombre violento? Me negaba a aceptarlo. Lo que yo conocí de él era muy diferente. Él era un hombre tranquilo, respetuoso, que jamás levantó la voz. Nunca vi en él rastro alguno de violencia o de ideología extremista, pero la evidencia parecía contundente. Salí de la biblioteca con la cabeza a punto de estallar. Volví a casa y no pude evitarlo. Me derrumbé, lloré, como no lo hacía desde la muerte de mi madre. Era como si todo lo que creía saber sobre mi vida se estuviera desmoronando. Sentí una profunda traición, no solo por lo que mi padre había hecho, sino porque todos a mi alrededor, mi madre, mis tías, incluso mi hermano Mayo R., lo habían sabido y me habían mentido por décadas. Pero, en medio del dolor, una duda me martillaba la conciencia. ¿Y si no era toda la verdad? Tomé la vieja grabadora que estaba junto a la caja y comencé a escuchar nuevamente la cinta que mi padre me había dejado. La había escuchado una vez, pero en aquel entonces no entendía su verdadero contexto. Ahora, cada palabra tenía un peso distinto. Isabel, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Y antes de irme, quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por convicción. Nunca fui un criminal, pero sí fui un rebelde. Que no podía soportar. Y pagué un precio muy alto por ello. Su voz temblaba. En la grabación, confesaba su participación en el movimiento, pero negaba haber causado daño a nadie directamente. Contaba cómo, al ser incriminado injustamente, tuvo que dejar su identidad, su pasado, sus amigos, incluso a sus padres, quienes murieron sin volver a verlo. Amé a tu madre con toda mi alma, decía en la cinta, y tú fuiste el regalo que la vida me dio para soportar todo lo demás. Solo te pido que no me juzgues por lo que dijeron de mí, sino por la vida que intenté darte. Apagué la grabadora y la abracé contra mi pecho. En medio del caos, sentí una chispa de compasión. Tal vez mi padre no fue un héroe, pero tampoco un villano. Fue un hombre marcado por su tiempo, por decisiones difíciles y por un silencio que lo acompañó hasta la tumba. Después de escuchar esa cinta por tercera vez, sentí que algo dentro de mí se había roto, pero al mismo tiempo, algo se había activado. Era como si mi padre desde el más allá me estuviera pidiendo que no me quedara con una versión incompleta de su historia. Lo que antes era una necesidad emocional de comprender, ahora se había transformado en una especie de deber. Al día siguiente, llamé a mi hermano Mayo R. Rafael. Él siempre había sido reservado, distante, pero no por falta de cariño, más bien porque se convirtió desde joven
en el guardián de los secretos familiares. Sabía cosas que los demás preferíamos no preguntar. Lo invité a tomar un café en casa, y cuando llegó, fui directa: Rafa, ¿tú sabías que papá era un prófugo? Él bajó la mirada, suspiró largo, y no dijo nada durante varios segundos. Yo era muy joven, comenzó, pero recuerdo la noche en que mamá nos dijo que no podíamos volver a mencionar el nombre de Elías fuera de casa. Dijo que era por seguir, que había cosas que era mejor enterrar. ¿Por seguridad de quién? ¿De él o de nosotros? De todos, respondió, con una tristeza en los ojos que no le conocía. Papá no era un criminal, Isa, pero tampoco era inocente. ¿Se metió con gente muy peligrosa? En aquellos años, cualquier voz disonante era silenciada, y los que se atrevían a protestar eran marcados para siempre. Esa conversación me sacudió. Hasta entonces, había creído que el silencio había sido para protegerme, pero empecé a sospechar que, en realidad, lo habían hecho para proteger su propia versión de la familia. En esa misma semana, volví a buscar a tía Lucía, esta vez decidida a presionar con preguntas más duras. Ella me recibió con cariño, pero su rostro se tensó al verme con la caja de madera en las manos. Encontré esto, le dije, y quiero saberlo todo, Ann. Ya no soy una niña. Merezco la verdad, aunque duela. Ella cerró la puerta con suavidad, se sentó en el sillón del living, y se tomó un largo momento antes de hablar. Finalmente, sus palabras llegaron con un tono tembloroso. Tu padre no fue quien todos pensaban, pero tampoco fue quien los periódicos decían que era. Elfew, un soñador. Isa, no, de esos que creen que pueden cambiar el mundo con ideas y palabras. Pero el mundo no es tan amable con los soñadores. Ann me contó que él había liderado un grupo estudiantil que denunciaba abusos del gobierno militar de aquella época. Habían organizado protestas, distribuyeron panfletos, hasta que un día, algo salió mal. Una bomba explotó en una sede oficial, y aunque nadie pudo probar su autoría, todos los ojos se posaron sobre Elías. Fue acusado sin pruebas. Lo buscaban no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Cuando huyó, dijo Lucía, prometió que algún día volvería, pero eso nunca pasó. Solo reapareció en la vida de tu madre, años después, ya con un nuevo nombre, un nuevo rostro, casi, y ustedes nacieron en medio de ese pacto de silencio. En las piezas empezaban a encajar la distancia de mi padre, su forma pausada de vivir, su obsesión por mantenernos alejados de los conflictos. Todo respondía a una culpa no dicha, a una vida robada esa noche. Regresé a casa con el corazón lleno de ruido. Me senté al viejo tocadiscos que aún conservábamos. Puse un vinilo que a él le gustaba, Los Panchos, y lo dejé sonar mientras observaba la foto de su juventud. El muchacho de ojos encendidos que desafiaba al mundo era el mismo hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me cocinaba arroz con leche en los inviernos, que lloraba en silencio en cada Navidad. Ann no sabía si perdonarlo, pero sí sabía que por fin estaba empezando a entenderlo. Después de aquella conversación con tía Lucía, sentí que me había sido revelado algo que no solo cambiaba mi percepción de mi padre, cambiaba mi propia historia. Lo que heredamos de nuestros padres no siempre viene en forma de dinero, casas o reliquias. A veces heredamos silencios, heredamos ausencias, heredamos verdades escondidas entre las grietas del tiempo. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Lucía se repetían en mi mente como un eco interminable. Tu padre fue un soñador, y eso lo condenó. Me preguntaba cuántas veces él habría querido contarnos la verdad, cuántas veces se quedó con las palabras en la punta de la lengua, temeroso de destruir la imagen que habíamos construido de Elan. A la mañana siguiente, tomé la cinta de cassette y la escuché de nuevo. Pero esta vez, no con los oídos de una hija dolida, sino con los de una mujer que intenta comprender. Su voz, pausada y cargada de emoción, narraba fragmentos de una vida llena de huidas, de traiciones, de sueños rotos. Contaba cómo había perdido amigos por confiar demasiado, cómo fue traicionado por alguien en quien creyó ciegamente, y sobre todo, hablaba de nosotras, su familia, como el único refugio que alguna vez tuvo. Si estás escuchando esto, Isa, decía su voz, es porque ya no estoy, y si lo estás escuchando es porque finalmente
Confío en que estás lista para saberlo todo. No fui un santón, cometí errores, pero si me volvieran a poner en la misma situación, pelaría por lo haría todo de nuevo. Porque no se lucha por lo correcto. Solo cuando es fácil me quebré. No había forma de contener las lágrimas. Aquella cinta, aquel mensaje, era más que una confesión. Era un acto de amor tardío. Era un hombre intentando dejar en paz su alma y al mismo tiempo sembrar en la mía una semilla de verdad. Pasé los días siguientes revisando viejas cajas del desván, fotos polvorientas, recortes de periódicos, documentos que mamá había escondido y que ahora cobraban un nuevo significado. Descubrí que papá había cambiado de identidad al menos 2 veces, que vivió durante años en el norte, trabajando como maestro con otro nombre, que tuvo que renunciar a todo lo que amaba para que nosotros pudiéramos tener una vida tranquila entre los papeles. Encontré una carta escrita por el NUNCA enviada. Estaba dirigida a mi madre. En ella le pedía perdón por haberle ocultado tantas cosas, por haberla hecho cargar sola con el peso de una historia que no era solo suya. Perdóname por no quedarme, pero si lo hubiera hecho, hoy no tendríamos hijas. Tendríamos mártires. Me estremecí. Aquella frase quedó grabada en mi pecho como un tatuaje invisible. Durante años creí que mi padre era un hombre ausente, por elección, un hombre frío, incapaz de expresar afecto. Pero ahora entendía que su frialdad era una coraza, que su silencio era una forma de protegernos, y que su mayor crimen fue amar tanto a su familia que prefirió convertirse en sombra en esa noche. Me senté en el jardín con la fotografía de él entre las manos. El viento soplaba suave, y por un instante sentí como si estuviera ahí, conmigo, no de hecho a nada, como de costumbre. Pero esta vez, su silencio ya no dolía. Era un silencio lleno de respuestas. Por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que lo perdonaba no por lo que hizo, sino por todo lo que tuvo que sacrificar. Una mañana de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas secas en el jardín, y yo preparaba mi café como todos los días, sonó el timbre de la puerta. Era temprano, no esperaba a nadie, como hasta la entrada con cierta desconfianza, preguntándome si sería algún vecino o simplemente el cartero con su rutina habitual. Pero al abrir la puerta, me encontré con algo que no habría imaginado ni en mis sueños más salvajes. Allí, de pie frente a mí, había un hombre de cabello canoso, con un abrigo largo, una expresión tensa y unos ojos que me resultaron extrañamente familiares. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Lo miré fijamente, y él bajó la cabeza como si supiera que aquella no era una visita cualquiera. ¿Isabel Fuentes?, preguntó con voz grave. Sí. ¿Quién es usted? El hombre respiró hondo, nervioso. Luego sacó del bolsillo una vieja fotografía arrugada. La extendió. Era una imagen de mi padre joven, junto a otro hombre en amigos, o algo más. Estaban sonriendo, en blanco y negro, en algún lugar que no reconocí. Me llamo Ernesto Ramírez. Su padre y yo nos conocimos hace muchos años. Éramos socios y también hermanos de causa. Sentí que me faltaba el aire. Lo invite a entrar. Con el corazón golpeando en el pecho, nos sentamos en la sala, y por unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Solo el tic-tac del reloj en la pared parecía recordar que el tiempo seguía avanzando. ¿Por qué viene ahora?, pregunté con firmeza. Porque tenía una promesa con su padre, respondió con voz quebrada. Si algún día él moría sin poder contarlo todo, yo debía buscarla y mostrarle algo que él no pudo entregar en vida. Sacó una pequeña caja de metal de su maletín. Al abrirla, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dentro había varias cartas escritas de puño y letra por mi padre. Algunas dirigidas a mí, otras a mi madre, incluso una última carta sin destinatario, titulada simplemente En verdad. Ernesto me explicó que habían formado parte de un movimiento clandestino que luchaba contra abusos del poder. Durante los años 60 habían denunciado injusticias, protegido personas perseguidas, pero también habían sido perseguidos. Mi padre había sido acusado injustamente de algo que nunca hizo. Para salvar su vida, tuvo que desaparecer, crear una nueva
identidad. Y vivir con el peso de ser considerado culpable de algo que no cometió. Él no era un prófugo porque hiciera el mal, dijo Ernesto. Era un prófugo porque se atrevió a hacer el bien. Cuando eso era peligroso en mí, estremecí al leí las cartas, con las manos temblorosas. En una de ellas, mi padre me decía, no fui el padre perfecto, pero jamás dejé de pensar en ti. Cada cumpleaños, cada logro, cada lágrima tuya, la sentía desde lejos llorean, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin, después de tantas décadas, los pedazos del rompecabezas empezaban a encajar. Las piezas de una vida que había sido un enigma para mí se iluminaban con nuevas verdades. En Ernesto me dejó la caja y se fue con una sonrisa suave. Dijo que ahora podía estar en paz y que mi padre también. En esa noche no pude dormir. Me senté en el mismo lugar donde solía oír aquella cinta de cassette, ahora con las cartas entre las manos, y comprendí algo que cambiaría para siempre mi forma de ver la vida. A veces, el mayor acto de amor es proteger en silencio, aunque eso signifique desaparecer. Después de la visita de Ernesto, mi mundo entero se tambaleó. Durante días no hice otra cosa que leer y releer esas cartas. Cada palabra escrita por mi padre me hablaba como si aún estuviera vivo, como si hubiera esperado todo ese tiempo para contarme su verdad con calma, sin prisas, sin el miedo que lo había acompañado toda su vida en mí. Sentaba en mi sillón favorito, junto a la ventana, con la luz del sol acariciando mis mejillas mientras las lágrimas recorrían mi rostro. Aquellas hojas amarillentas guardaban más que tinta, contenían amor, remordimiento, esperanza y revelaciones que jamás imaginé. En una de las cartas comenzaba así: Isabelita, mi niña, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Why no sabes cuánto me duele no haber podido verte crecer, no haber estado para secarte las lágrimas, ni celebrar tus alegrías, pero había algo que debía proteger en tu vida, la de tu madre, y la verdad. Esa carta me desgarró, era como si una herida antigua, que siempre estuvo ahí, pero que nunca quise mirar, finalmente se abriera del todo. Y aunque dolía, también empezaba a sanar. En otra carta, mi padre detallaba los motivos que lo llevaron a desaparecer. Contaba cómo, al denunciar un escándalo político que implicaba a altos funcionarios, se convirtió en objetivo del gobierno. Le armaron un caso, lo acusaron de traición y amenazaron con hacerle daño a mi madre si no huía. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida, en renunciar a su identidad, es su libertad. Y a su familia me dijeron que si desaparecía, los dejarían en paz. Why así lo hais, pero nunca dejé de amarlos. No podía creer que mientras yo crecía con la idea de que había muerto, él vivía escondido, observando desde lejos, escribiendo cartas que quizá nunca pensó que serían entregadas. Ernesto había sido su confidente, su hermano del alma, y su último lazo con nuestro mundo. Encontré una carta dirigida a mi madre, escrita con una ternura que rompía el corazón. En María, mi amor, sé que me odias, Ann, y tienes razón, pero cada noche sueño con volver a tocar tu mano, con volver a escuchar tu risa. Perdón por haberte dejado sola, fue mi manera de amarte. Me pregunté si mi madre había recibido alguna señal de él en vida. ¿Sabía más de lo que nos dijo? ¿Guardó silencio para protegernos a todos? Nunca lo sabré con certeza, pero esa carta me hizo verla con nuevos ojos. Tal vez su tristeza escondía más de lo que yo imaginaba. También encontré documentos dentro de la caja, recortes de periódicos antiguos, fotografías, nombres de personas a las que él y Ernesto ayudaron a escapar del país. Era como una cápsula del tiempo de una historia secreta, de una vida clandestina, dedicada a la justicia, al sacrificio y al amor silencioso. Después de leer todo, supe que tenía que hacer algo más. No podía guardar esas verdades solo para mí, así que llamé a mis hijos, a mis nietos, y les conté todo. Nos sentamos en el comedor grande de la casa, ese donde solíamos celebrar las fiestas, y les leí las cartas, una por una. Lloramos juntos, reímos con algunas anécdotas, nos abrazamos en silencio,
cuando las palabras no alcanzaban. Fue una noche mágica, una noche en la que no solo descubrimos la historia de un hombre, que fue mucho más que un hombre perdido, sino que también sanamos generaciones de dudas, de silencios, de vacíos, a mi nieta más pequeña. Emilia me dijo al final: abuela, papá fue un héroe, y tú también, por contarnos su verdad. Sentí que por fin algo dentro de mí se acomodaba, como si una pieza faltante del rompecabezas hubiera sido encontrada, como si el pasado, por más doloroso que fuera, ya no tuviera el poder de atormentarnos, sino de inspirarnos. Después de aquella noche en la que leímos las cartas juntos, como familia, algo cambió en el aire de la casa. Era como si los muros, antes pesados de secretos, ahora respiraran aliviados. Las cartas de mi padre no solo nos habían revelado una verdad oculta, sino que también nos habían unido de una forma nueva. Mis nietos ya no preguntaban por qué el abuelo murió tan joven, sino cómo fue que tuvo tanto valor. A la mañana siguiente, con la luz tibia, entrando por la ventana del comedor, me senté a observar la caja. Aquella vieja caja de madera tan simple ahora tenía un peso simbólico enorme. Allí estaba el legado de un hombre que había sacrificado todo para protegernos y que, aunque vivió en las sombras, dejó huellas de luz en cada palabra. Tomé una de las fotos más antiguas, en blanco y negro. Era de él y de mi madre, abrazados en una plaza, sonriendo con una felicidad que el tiempo no logró borrar. Me llevé la foto al pecho y respiré hondo. En ese momento supe que no podía dejar que esta historia quedara solo entre nosotros. Hablé con Mateo, mi hijo mayor, y le propuse algo atrevido: contar públicamente la historia de mi padre, no como una denuncia ni como un escándalo, sino como un homenaje. Él, que siempre fue un apasionado por la historia y la justicia, aceptó con lágrimas en los ojos: mamá, tu padre merece ser recordado, no como un prófugo, sino como un luchador. Vamos a hacerlo, Ann. Y así comenzó otro capítulo inesperado. Fuimos a una emisora local de radio, luego a una pequeña televisora de la ciudad. Contamos la historia sin adornos, sin rencores, solo con el corazón en la mano. Hablamos de cómo una mentira piadosa se convirtió en una carga silenciosa para toda una familia, y cómo una cinta, unas cartas y una caja olvidada nos cambiaron para siempre. El impacto fue inmediato. Gente de todas partes comenzó a escribirnos. Algunos decían haber conocido a Ernesto, otros afirmaban haber cruzado caminos con mi padre bajo otro nombre. Incluso hubo quienes, inspirados por la historia, se animaron a contar sus propios secretos familiares guardados por décadas. Pero lo más inesperado sucedió una semana después. Una mujer, Yamayo, vino a tocar a mi puerta. Se llamaba Clara y traía una carpeta en la mano. Me dijo que su padre había sido salvado por el mío durante los años más oscuros de persecución política, y que guardaba una carta que él le había dejado como agradecimiento. Me la entregó como si me ofreciera una reliquia. Esto también es parte de su historia. Señora Isabel, me dijo, con los ojos brillantes, leí la carta y me temblaron las manos. Era otra muestra del hombre que había sido mi padre, valiente, íntegro, humano. Su forma de despedirse, su caligrafía apurada pero firme, decía más que 1000 discursos. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sola con las cartas, las fotos, los recuerdos. Encendí una vela y hablé con él, como si aún pudiera escucharme. Papá, ya no estás escondido. Tu nombre volvió a la luz. Y yo, tu hija, estoy orgullosa de ti. Fue como cerrar un círculo. Como si la vida me hubiera preparado todos estos años para este momento. No para juzgar el pasado, sino para comprenderlo. No para vivir con resentimiento, sino para sanar ahora. Cada vez que mis nietos me preguntan por su bisabuelo, les cuento la historia desde el principio, con sus luces y sombras, porque las historias reales no necesitan ser perfectas para ser verdaderas. Y yo, Isabel Fuentes, hija de un hombre que fue llamado prófugo, hoy puedo decir que soy también hija de un hero. Unas semanas después de que la historia de mi padre saliera a la luz, comencé a recibir llamadas que jamás
imaginé. Algunas eran de periodistas curiosos, otras de historiadores interesados en el contexto político de su época, pero una, en particular, me dejó paralizada. Era una voz femenina, suave pero firme. ¿Usted es Isabel Fuentes?, preguntó. Sí, señora. ¿Quién habla? Soy Mariana, Ann Mariana Sandoval. Mi madre me contó que su padre y el mío fueron muy cercanos durante los años de clandestinidad. Y creo que usted y yo somos familia. Me quedé en silencio por unos segundos. Familia, ¿cómo podía ser? Ella, con delicadeza, comenzó a contarme fragmentos de su historia. Su madre, Aurora, había sido una joven activista que trabajó junto a mi padre en tareas de apoyo a perseguidos políticos. Y según Mariana, ellos habían tenido una relación muy cercana, incluso romántica. En la verdad me golpeó como un vendaval. Mi padre había tenido otra familia, otra hija. Le pedí a Mariana que nos encontráramos. Acordamos vernos en una cafetería del centro, un lugar neutral pero íntimo. Cuando la vi, sentí algo extraño. Era como mirarme al espejo hace 40 años. Tenía mis mismos ojos, el mismo gesto al fruncir el ceño. No necesitábamos una prueba de ADN para saber que compartíamos sangre. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Ella también había crecido con silencios, con medias verdades, con sospechas que nunca se confirmaban. Su madre había muerto joven, y Mariana solo conservaba una vieja fotografía de un hombre que nunca supo cómo se llamaba en realidad. Hasta que escuchó nuestra historia en la radio, Ann sacó la fotografía de su bolso. Mis manos temblaban al sostenerla. Allí estaba él, mi padre, abrazando a Aurora, la madre de Mariana. No había más dudas. Yo no vengo a reclamar nada, Isabel. Solo quería saber quién era él y quién soy yo. A mis ojos se hincharon de lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud, porque, a pesar de todo, el destino nos había unido. Le tomé las manos con fuerza y le dije: eres mi hermana, y llegaste justo cuando necesitábamos sanar. Aquella tarde cambió todo nuevamente. Mariana fue recibida por mi familia con los brazos abiertos. Mis hijos, al principio sorprendidos, no tardaron en llamarla tía. Mis nietos la adoraban y yo. Yo sentí que recuperaba una parte de mi padre que ni siquiera sabía que me faltaban juntas. Comenzamos a reconstruir la historia desde dos miradas, desde dos caminos que, aunque separados, nacían del mismo tronco. Comparábamos cartas, documentos, relatos. Descubrimos que mi padre, aún en la clandestinidad, había intentado protegernos a ambas. Nos había visitado con nombres diferentes, en momentos distintos, siempre en las sombras, y había dejado pistas, aunque borrosas, de su amor por sus dos hijas. En una noche, Mariana me preguntó: ¿lo odiaste alguna vez? La miré fijamente. Pens, en todo, en las ausencias, en los secretos, en las heridas, pero también en las cartas, en la valencia, en el amor silencioso. No, le respondí. Solo me dolió no haber podido despedirme. Ella sintió en silencio. Sabía exactamente de lo que hablaban desde entonces. Cada domingo por la tarde, Mariana y yo nos sentamos en mi sala, con té caliente y viejas fotos en la mesa. Recordamos, reímos, lloramos, y cada vez que lo hacemos, siento que mi padre, desde donde esté, también sonrían, porque el pasado, por más oscuro que sea, cuando se comparte con amor, deja de doler tanto. Hola de nuevo, querido oyente. Soy yo, Isabel Fuentes, y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también tocó algo dentro de ti. Lo sea, porque contarla me removió el alma. Pero quiero cerrar este relato hablándote de lo más difícil y también lo más liberador que he vivido. El perdonan. Durante mucho tiempo viví con una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar: amor, rabia, admiración, decepción, nostalgia. ¿Cómo se puede querer a alguien a quien no conociste del todo? ¿Cómo se puede perdonar lo que no se entiende? Por años me sentí traicionada, no solo por mi padre, sino por todos aquellos que sabían la verdad y eligieron callar. Mi madre, mis tíos, incluso algunos vecinos, me habían robado la posibilidad de elegir qué hacer con esa verdad. Me habían tratado como a una niña frágil, incapaz de comprender. Pero un día
mientras caminaba por el parque con Mariana, mi hermana. Ella me dijo algo que me hizo parar en seco. A veces, el silencio no es traición, Isabel, es miedo miedo a hacernos daño, miedo a revivir el dolor, miedo a no tener respuestas, y en ese momento lo entendí. Todos cargaban con sus propias heridas. Mi madre eligió el silencio como forma de protegerme. Mi padre huyó porque no tenía otra opción. Yo tenía ahora el poder de decidir qué hacer con ese pasado. Elegí perdonar. No fue de un día para otro. Fue un proceso. Lloré muchas noches. Escribí cartas que nunca envié. Hablé con el retrato de mi padre más veces de las que puedo contar. Le conté sobre mis cumpleaños, sobre el día que me rompieron el corazón, sobre el nacimiento de mis hijos. Le hablé como si estuviera allí, y en esa intimidad inventada, algo se fue acomodando dentro de niña. Un día, en la casa de campo que heredé de mi abuelo, abrí una pequeña caja que había guardado por años. Dentro estaban las pocas cartas de mi padre, una medalla antigua y un pañuelo con sus iniciales. Las tomé en mis manos, cerré los ojos y le dije en voz baja: te perdono, papá, y te amo. A mi manera, pero te amo. Fue como si una piedra enorme se despegara de mi pecho. Hoy, con mis 77 años, no busco culpables. Pasco. Entendí que las personas hacemos lo que podemos, con las herramientas que tenemos. A veces fallamos, a veces nos equivocamos, pero siempre, siempre hay espacio para redimirnos. Incluso desde el recuerdo en mi casa, que antes parecía llena de ausencias, hoy rebosa vida. Mariana se convirtió en mi confidente. Mis nietos corren por el pasillo y preguntan por ese abuelo rebelde que luchaba contra la injusticia. Y yo les cuento, no para ensalzarlo, ni para ocultar sus fallas. Les cuento para que entiendan que la vida no es blanco o negro, que incluso los héroes cometen errores, y que todos merecemos una segunda oportunidad, aunque sea en la memoria de quienes amamos. Así tú que estás escuchando, tienes también una herida sin cerrar. No esperes más. Habla, perdona, escribe, grita, si hace falta, pero no te quedes con el dolor adentro, porque solo cuando soltamos podemos seguir caminando en paz. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por mi historia. Gracias por escucharme, como si estuvieras aquí, sentado frente a mí, tomando una taza de té caliente. Esta ha sido mi verdad. La historia de una hija, de una hermana, de una mujer que aprendió que el amor, incluso en su forma más imperfecta, siempre deja una huella. Recuerda, no hay verdad que no merezca ser contada. Si con ella viene el alivio de un corazón que necesitaba hablar antes de finalizar, deja a la abuela feliz. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para que sepa que te gustó esta historia. Un abrazo y hasta pronto en un próximo relato.